Cordial saludo, estudiantes de grado noveno, Liceo Antonio de Toledo. En el siguiente video trataré de aclarar lo visto hasta el momento. He trabajado de la estructura de las páginas web en HTML5 y en lenguaje CSS. Para empezar, es importante reconocer que es mucho mejor trabajar sobre un editor como Sublime o como Dreamweaver o como la suite de estudio de Visual, ya que esto nos permite que las etiquetas se puedan manejar y manipular más fácilmente, puesto que ya están, digámoslo así, guardadas, y es más fácil para nosotros ir seleccionándolas de una lista que trabajar en el bloc de notas. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos trabajar desde el bloc de notas, ¿sí? En el bloc de notas también podemos trabajar, pero va a ser de pronto un poco más engorroso para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero recomendarles es el hecho de crear una carpeta donde guardemos las actividades que vayamos haciendo. Entonces, en este caso, pues la voy a hacer en el escritorio. Hacemos clic derecho, clic en nuevo, clic en carpeta y le ponemos un nombre a la carpeta, ¿sí? Puede ser nuestros nombres, nuestros apellidos. Yo en mi caso ya tengo una que se llama trabajo páginas web. Lo siguiente que debemos hacer es tener nuestro editor descargado. Yo sugerí Sublime Text, que es un editor que nos permite trabajar diferentes tipos de lenguajes. ¿Listo? Entonces, en la pestaña 1 tenemos nuestra apariencia, nuestro código de la estructura HTML, que ya les compartí previamente en el blog de informática. No hay nada de raro, a diferencia de pronto de lo que se trabajó el periodo anterior. Aparecen etiquetas diferentes dentro de la estructura como nav, como aside o section. Y para empezar a trabajar la apariencia en CSS, entonces es importante lo siguiente. En la carpeta que yo creé, donde tengo guardada mi estructura de página en HTML, que para mi ejemplo se llama ejercicio 1, también creé otra carpeta que se llama diseño, y dentro de esta carpeta de diseño voy a guardar el código de CSS. Para empezar a trabajar en CSS, entonces debo venir a Sublime, archivo, nuevo archivo. Veo la pestaña en blanco, pero debo configurar el lenguaje que voy a trabajar. Para esto voy al menú Ver o View, le digo en sintaxis, hago clic en sintaxis y escojo el lenguaje, que en este caso es CSS. Una vez tenga escogido esto, guardo el archivo, independientemente de que lo haya modificado, que ya haya empezado a trabajar. Entonces en este caso yo lo guardé con el nombre de apariencia. ¿Cómo se guarda? Como file o archivo, y en la opción que dice save as o guardar como. En este caso vamos a la carpeta que hemos creado. La mía se llama trabajo páginas web, y como les mencioné, dentro de ella creé una carpeta que se llama diseño. Dentro de esta de diseño voy a guardar el código. Entonces, apariencia ya está guardado porque yo ya lo guardé previamente, pero es importante que sepan que si están trabajando en el Sublime, pues no es necesario aquí poner puntos ni nada de esto. Si nos fijamos, la parte que dice tipo, ya por defecto
al escoger que la sintaxis del código era CSS, él por defecto ya sabe que es un código de CSS y me dice acá que ese es su tipo, ¿sí? Le doy el nombre y le doy en guardar. En la carpeta se van a fijar que en la carpeta de diseño ya aparece el código, nos aparece con una ruedita dentada. Si estamos trabajando en el bloc de notas, el proceso es exactamente el mismo que utilizamos en el periodo anterior, es decir, ponemos el nombre apariencia.css y para que el editor entienda que estamos trabajando en este lenguaje. Una vez hemos empezado, bueno, tenemos el archivo muy probablemente en blanco, ¿cierto? Es importante entender que en CSS trabajamos tres tipos de selectores, o hay tres maneras de trabajar el código en CSS, que es el que mencionaba en el blog. Los editores tipo de etiqueta, los editores tipo ID, los selectores, perdón, tipo ID y los selectores tipo clase. Nosotros vamos a enlazar para el ejercicio del modelo de caja contenedor o en el que se pretende colorear cada parte de la estructura con un color diferente. Entonces vamos a enlazar primero los archivos. El archivo de HTML lo vamos a enlazar con el archivo de apariencia. Para esto es necesario poner, voy a borrarlo aquí y lo voy a poner nuevamente, ¿sí? Es necesario que después de la etiqueta de cierre del título agreguemos una etiqueta que es la etiqueta link. Le doy doble clic aquí a link y aquí en medio de las comillas href voy a poner la ruta, es decir, dónde está guardado mi archivo de apariencia, que es con el que lo voy a enlazar. En este caso recuerden que para mi ejemplo yo creé una carpeta que se llamaba diseño dentro de la carpeta principal, por decirlo así, y el nombre de esa carpeta estaba escrito en mayúscula, entonces debo ponerlo en mayúscula, diseño barra inclinada o slash y el nombre del archivo es apariencia.css. entonces apariencia.css, miren ahí me sale, cierro las comillas y cierro el paréntesis. Aquí debo guardar los cambios. Recuerden que la manera más fácil de guardar los cambios es haciendo clic con las teclas control S, ¿sí? Es la manera o la abreviatura para guardar, control S. Una vez tengo enlazados los dos archivos, entonces en apariencia yo ya lo tengo escrito, pero se los voy a recordar. Voy a trabajar selectores de tipo ID. Los selectores de tipo ID son aquellos que empiezan con hashtag o numeral, ¿sí? Como cuando creamos estos hashtags en las redes sociales. Entonces, como voy a colorear la parte del encabezado de la página, o sea, donde está el título principal, yo le puse acá numeral encabezado. El nombre que aparece después del numeral debe ser un nombre que a ustedes les genere recordación, es decir, que les permita recordar a qué hacía referencia o qué parte de la apariencia en la estructura iban a modificar. Yo puse numeral encabezado y utilicé un atributo que era el atributo background color y escribí un color allí, el color pink, ¿sí? Pero recuerden que también podemos poner el color con los códigos de colores que podemos encontrar en Google. ¿Cómo se buscan estos códigos? Códigos hexadecimales de colores o código de colores hexadecimales. Por lo general la primera página
nos da los colores, aunque hay varias. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar de la paleta de colores, seleccionamos un tono, voy a seleccionar por acá este azul, como azul cielo, bueno, vamos a escoger uno más fuerte. Y aquí arriba donde dice hex o hexadecimal, seleccionamos ese código, lo copiamos con control C y aquí en Sublime con control V lo pegamos. Listo, aquí ya generamos que el color de fondo o el color del encabezado fuera ese tono. ¿Cómo hacemos para enlazar en HTML ese color? Porque lo estamos haciendo en CSS. Como este color yo le puse un nombre, por decirlo así, que era numeral encabezado, ¿cierto? Vengo a HTML, me ubico en la etiqueta, que para este caso va a ser la etiqueta header, donde está el H1, donde está el título principal de la página, y aquí es donde lo llamo. Entonces header, espacio, ID igual, y entre comillas, encabezado. Si se fijan, cuando yo paso el puntero del mouse, él me aparece ahí un cuadrito que dice definición apariencia.css. ¿Qué quiere decir? Que está enlazado con este archivo de apariencia y me está nombrando de hecho la línea en la que me aparece enlazado. Mire, yo vengo acá, me ubico ahí y me dice que es en la línea 27. Efectivamente, si vengo acá, me muestra que en la línea 27 tengo numeral encabezado. Voy guardando los cambios y vamos a abrir la página para mirar si se guardaron estos cambios. Entonces acá vamos también acá a guardar los cambios con control S. Abrimos la página. Entonces miren, ¿sí? El encabezado que decía título principal de la página, efectivamente se coloreó con ese color de fondo que yo le di. Voy a escoger otros para escoger otros que le va a añadir, por ejemplo, al panel de navegación. Guardo los cambios en con control S acá en mi código de apariencia, y aquí en HTML, como aquí puse numeral navegación y añadí este color de fondo, aquí en nav o el menú de navegación lo llamo ID navegación. Guardo los cambios con control S y en mi página actualizo, vean los cambios aquí, ¿sí? La idea es ir coloreando cada una de las partes para que se den cuenta del modelo de caja contenedor. El modelo de caja contenedor a lo que hace referencia es a que cada parte o cada elemento de la estructura de la página web tiene como una especie de espacio. Si ustedes lo aprecian aquí, no se colorea toda la página, ¿sí? Se coloreó solo la parte de la estructura que yo seleccioné: encabezado o título principal, navegación, aside o menú, cuerpo o contenido de las secciones y footer o pie, pero el resto del fondo está en blanco. Otra manera de utilizar los selectores, que eran las que les mencioné,
son los selectores de etiqueta. Por ejemplo, podríamos colorear, ¿sí?, todo el fondo de la página o añadir una imagen al fondo de la página desde CSS utilizando un selector de etiqueta. No es lo ideal para trabajar, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. En este momento, bueno, el ejercicio pues es colorear cada uno de las partes de la estructura. La idea es más como ejercicio, porque no sería pues aconsejable que al final de pronto de nuestro trabajo pues quedara la página con estos parches, por decirlo así. Pero quiero que lo comprendan porque cada parte o cada elemento de la estructura le puedo añadir los atributos que yo desee. Por ejemplo, yo utilicé otro tipo de selectores para darle esta forma de botón a la navegación, ¿sí? ¿Cómo lo hice en CSS? Voy a subir por acá. Utilicé un selector de etiqueta. Entonces nav hace referencia a la etiqueta nav que está acá en HTML y li pues a la lista que está dentro de, o a cada uno de los elementos de la lista que está acá dentro de nav. A lo que me refiero es que así como yo modifiqué para cada parte solo el color de fondo, también puedo modificar otro tipo de atributos o poner otros atributos, ¿sí? Por ejemplo aquí, el tipo de letra, font family, ¿sí? El tamaño de la letra, font size, margin, padding, son atributos que ya vamos a trabajar y que hacen referencia a todo el espacio de las márgenes en cuanto al ancho, el alto, el tamaño que va a ocupar este color, por decirlo así, o esta parte de la estructura, qué longitudes o qué magnitudes dentro de la página van a ocupar. Pero en este caso pues quiero que vean que trabajé con un selector de etiqueta. ¿Cómo sé que es un selector de etiqueta? Porque, valga la redundancia, se llama igual que la etiqueta en HTML y no está precedido o no hay, antes de él no existe el símbolo de numeral o almohadilla. Esto es todo para empezar a trabajar pues la estructura CSS. En el siguiente video trataremos de hablar un poco de lo que hace referencia al margin, padding y otros atributos que podemos ir modificando. La idea es que lo hagamos a través de este código de CSS y que en HTML simplemente los llamemos o los invoquemos, ¿sí? Si son selectores de tipo ID o si son selectores pues de etiqueta, pero que todo lo referente a la apariencia lo hagamos en el código CSS. Si no lo hacemos en CSS porque empezamos a trabajarlo en HTML, pues digamos que de cierta manera estaríamos devolviéndonos o retrocediendo en nuestro proceso o en lo que hemos avanzado durante estos periodos. No es